Bueno, para conversar sobre este caso y sus repercusiones en ese país y a nivel internacional, nos encontramos con el analista de Chile 21, Cristian Fuentes. Señor Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Matilde. Bueno, ¿qué posibilidad existe, si es que existe, que estos 43 estudiantes estén con vida? Lo más probable es que no lo estén. Estuvieron en manos de un grupo de narcotráfico que es bastante violento. Se llama Guerreros Unidos. Y hay un grupo dentro de Guerreros Unidos que se llama Los Peques, que pareciera ser que son los que los tomaron a ellos y lo más probable es que los hayan matado. Que los hayan matado. Y esto es porque estos jóvenes estaban protestando precisamente por el clima de inseguridad que se vive en la zona, por el control que han asumido en Guerrero estos grupos de narcotraficantes que hasta ahora eran nombres desconocidos, no solamente a nivel internacional, sino que también en el país estos Guerreros Unidos no eran tan conocidos. Son una división, una escisión de otro cártel de la droga que es bastante conocido, que es el de los hermanos Beltrán Leiva. Lo que pasa es que el narcotráfico ya no solamente hace el comercio o el paso, digamos, de la droga que va a Estados Unidos, sino que también ahora tiene una estrategia de control territorial a través de los municipios. Entonces el control del municipio, si se encuentra con sociedad civil organizada, obviamente que reacciona de esta manera. Y solo los estudiantes de pedagogía, como son estos estudiantes normalistas, que tienen una tradición de lucha en el estado de Guerrero y en el resto de México, los que protestan y todo eso contra este poder local conquistado por el narcotráfico. Poder local que además va por sobre las autoridades locales, sobre la policía incluso, porque el alcalde y el jefe de la policía municipal se encuentran también desaparecidos, más bien fugados. Sí, ellos son cómplices del narcotráfico. Lo más probable es que el alcalde haya sido puesto ahí por los narcos. Ahora, lo que me sorprendía un poco fue que en estos días, desde el 26 de septiembre hasta esta fecha, se han encontrado varias fosas comunes. Ayer se decía, revisaron 6 y en ninguna de ellas estaban los cuerpos de estos 43 estudiantes, pero hay otros cuerpos. O sea, a nadie le sorprende eso, pareciera ser normal. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en esa región de México? Efectivamente son masacres anteriores y hay un tema con la impunidad que es muy grave. Ahí la autoridad es el narcotráfico y mata, digamos, a sus rivales, extorsiona y resuelve, entre comillas, sus problemas de esta manera. Entonces hay un tema ahí del Estado, obviamente del Estado federal, del Estado central, y hay un problema del Estado, en este caso de Guerrero, y de los poderes locales, digamos. Entonces el narcotráfico se ha infiltrado, digamos, en todas partes. Bueno, a esta hora el presidente Peña Nieto está reunido con su gabinete. Esto ya representa un problema sin duda nacional, pero ¿puede llegar a desestabilizar un gobierno una situación como esta? Pareciera ser que por el momento no, pero hay un problema, digamos, de autoimagen de los mexicanos en estos momentos. Por un lado, un gobierno que pretende hacer una serie, y ha estado haciendo, digamos, desde que asumió una serie de reformas, un México integrado a la economía norteamericana, un México, digamos, moderno. Que también etcétera. Pertenece a la OCDE, como nosotros. Exactamente, y por el otro lado, este México sumergido, este México violento. Entonces, ese es un problema bien complejo que tiene que ver con la cultura, con la autoimagen, con el tema de la conciencia de los mexicanos. Y al parecer, llegado a este minuto, esta situación podría ya estar desbordándosele de las manos al presidente Peña Nieto y está empezando a influir y afectar la economía. ¿Puede ser este el punto de inflexión? Porque hasta un par de semanas atrás no era más que un grupo de jóvenes estudiantes pobres, rurales, de familias indígenas, que sin embargo hoy tienen movilizado al país, hoy son vistos por el resto del continente y también del mundo. Es que el gobierno federal ha reaccionado tarde. Y cuando empieza a afectar el tema económico, por ejemplo, las inversiones, por la confianza que tengan los inversores, ya el asunto empieza a convertirse, digamos, en otra cosa. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué reaccionaron tan tarde?
Ahí hay un problema, por cierto. Son problemas políticos, pero no son solo problemas políticos. En México ha estado afectado por el narcotráfico desde hace tiempo. Hay que recordar que en los gobiernos anteriores una guerra contra el narcotráfico, una guerra donde han intervenido las Fuerzas Armadas mexicanas. Entonces, este es un tema profundo y complejo, y no puede haber esta división entre este México supuestamente moderno con este otro México. Uh-huh. Bueno, y seguimos conversando con el profesor Fuentes. Estábamos revisando la situación de los 43 estudiantes que siguen desaparecidos en el estado de Guerrero, en México, desde el pasado 26 de septiembre, y esto que ha sido ya transformado en una noticia internacional, que ha sido un punto tal vez de inflexión. ¿Qué es lo que ha llevado a que esto se convierta en un punto, profesor, de inflexión, y no el resto de los cadáveres que han aparecido en todas las fosas donde se están buscando los restos de estos jóvenes que eventualmente pudieran estar muertos? Bueno, hay mucha indignación en México por esto. Yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, porque llega un punto en el cual ya la gente no soporta más. Creo que tiene que ver con que son jóvenes, con que son estudiantes de pedagogía, son estudiantes normalistas, y tiene que ver con que son también, como decían acá, estudiantes rurales, digamos, campesinos, etcétera, y que se han movilizado también sus compañeros, y el sindicato de maestros de México, que es muy poderoso, se ha movilizado en todo el país en protesta. ¿Qué salida tiene este problema, que es ya un problema nacional y un problema para el gobierno de Peña Nieto, que está empecinado en realizar reformas, modernizaciones? Estaba, digamos, con sus preocupaciones centradas en otro tema, pero le explota esta bomba en la cara, y aparentemente da cuenta de que hay un Estado dentro de los Estados federales. Claro, hay un problema con la corrupción muy grave. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver también con la debilidad del propio Estado, ¿no? Muchas veces son los grupos de delincuentes, digamos, que llevan a cabo negocios ilícitos, etcétera, los que reemplazan al Estado. Entonces, ese es un problema político extremadamente complejo. Yo creo que también ahí hay una causa por la cual la gente ha reaccionado como ha reaccionado. Uh-huh. Y esa es la reforma que falta en México. La reforma a la política, la reforma a los negocios, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y eso es algo que está muy enraizado también en México. Por eso que es de difícil solución. Usted hablaba también de los carteles de narcotráfico, que son bastantes. Por ejemplo, este mismo es de cartel de personas muy jóvenes, que no tienen más de 25 años, pero son muy violentos. ¿Cuál es la situación inmediata y si esto puede llegar a la capital federal? Yo no sé si será posible, pero yo creo de que en algún momento ya intervino el gobierno federal, ya intervino el municipio donde se produjeron estos hechos. No sé si puedan llegar a intervenir el Estado. La intervención en un Estado federal la intervención del Estado central en un Estado federal no es algo que pase todos los días, es algo bastante importante, digamos, ¿no? Pero pudiera haber movilización, pienso, de militares para detener un poco la violencia y poder realizar esta búsqueda de estos 43 estudiantes. Claro, la intervención federal incluye eso, pero ya se está produciendo esa búsqueda y es bastante intensa. Y también hay una brigada, digamos, especial de las Fuerzas Armadas que tomó control de la búsqueda, etcétera. Pero nosotros podemos ver, digamos, de que hay una serie de medidas que se pueden ir tomando. Y como decía antes, yo creo que una de las posibles es la intervención federal del Estado. Uh-huh. Eso significa suspender al gobernador, que también tiene una historia bastante complicada. Es un ex-PRI que se pasó al PRD, o sea, al Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de izquierda. Entonces aquí también hay una connivencia, digamos, de una parte de la política mexicana, no importando si son de derecha, de centro o de izquierda. Uh-huh. Bueno, pero no se ve un problema de solución rápida, y esperemos que se puedan encontrar por lo menos a estos 43 jóvenes, pero está dando cuenta de un problema mayor que tal vez en México, como usted bien dice, se dejó pasar mucho tiempo.
lo dicen los cadáveres de las fosas. Profesor Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN en Chile, a ayudarnos a explicar un poco más lo que está ocurriendo en México con estos 43 jóvenes estudiantes rurales. Muchas gracias a usted por invitarme.